Vayan interrumpiendo si tienen dudas o consultas, ¿sí? Bueno, este es un tema que a lo mejor lo escucharon nombrar. ¿Alguien escuchó hablar del niño? ¿Del fenómeno del niño? Sí. ¿Saben a qué se refiere? Sí, es una corriente oceánica que altera el clima de Sudamérica y puede llegar hasta Norteamérica. Muy bien, Alicia. Sí, en realidad es una... empieza, digamos, uno de los efectos que nosotros podemos determinar es esa corriente oceánica, a eso se lo denominó el Niño, pero es parte de un fenómeno de todo el sistema climático que produce una interacción entre el océano y la atmósfera y, como decía Alicia, influencia el clima, pero no solamente de América del Sur, sino de todo el planeta. Entonces, cuando se descubrió este fenómeno no se descubrió hace poco, es algo que los incas ya conocían, digamos, o sea que es algo que ya estaba presente hace un montón de tiempo, ¿no? ¿Cómo se daban cuenta? Bueno, se daban cuenta porque era un evento que era periódico, que después de un determinado tiempo traía lluvias abundantes y que en otro tiempo no tenían esas lluvias abundantes. Entonces empezaron a darse cuenta de eso y se le ha puesto el nombre del Niño porque es una oscilación, que el nombre es un poco posterior, es un efecto que se empieza a detectar cerca de la época de Navidad, ¿sí? Entonces, por eso se le puso el nombre del Niño. Generalmente ocurría en diciembre, cerca de la fecha de Navidad, y el fenómeno que más se daban cuenta era que muchos peces morían y quedaban expuestos en zonas de la playa. Eso se notaba muy fácilmente. Ahora vamos a ver a qué se debía. Uy, se me trabó la máquina. Aguántenme un cachito. Vamos a dejarlo pensar. Ahí está. Bueno, como dijo Alicia, es una corriente que está cercana a la costa del Perú. Es una anomalía, en realidad es un cambio en la temperatura del mar cercano a la costa. La corriente costera, que ahí se ve con el color verde, la ven en la figura que está en la parte superior izquierda. Acá está. Es una corriente fría que viene desde el polo, la corriente de Humboldt, y aparece esta contracorriente, que es una contracorriente más caliente, ¿no? ¿Por qué se dice que es un efecto, vamos a ver un poco para adelante para que ustedes vean? Miren, esto es en junio en el 82-83 fue uno de los fenómenos del Niño más grandes que existieron en cuanto a intensidad, y si ustedes ven, los colores son temperatura, son anomalías de temperatura. Quiere decir, anomalía significa que cuánto por arriba de la temperatura, entonces fíjense, llega a 3,5 grados por encima de la temperatura que esperaríamos en el océano, cerca de la costa, ¿ven? Esa anomalía se da cerca de la costa. Esto se dio muy intensamente entre los años 82 y 83, que fue uno de los niños más intensos reconocidos. Después hubo varios intensos más, en el 97, llegan a ver, cercanos a nuestro tiempo, también hubo otro niño intenso, ¿sí? Y en la temperatura del mar, la anomalía de temperatura del mar, se ve este patrón que está acá, que es una anomalía fría o una anomalía cálida. La anomalía cálida se le da el nombre del niño. La anomalía se le suele decir la niña. ¿Por qué? Porque es como el efecto totalmente contrario. Vamos a avanzar un poquitito, después vengo acá, y vamos a ver cómo se forma esto del niño. Acá. En condiciones
es un mapa del océano y de la atmósfera. Acuérdense que es un fenómeno combinado entre el océano y la atmósfera, ¿sí? En condiciones normales, en la parte de la costa peruana, nosotros tenemos un anticiclón. ¿Ven que ahí tiene la H y salen las flechitas? Y en la parte cercana a Australia hay una baja presión. Entonces el aire viene de esta manera, desde la alta va hacia la baja, asciende hasta la tropopausa, baja nuevamente. Eso produce, ¿sí?, vientos que tiran el océano hacia la otra costa. ¿Se dan cuenta? Fíjense las flechitas acá al costado, la flechita verde y la negra, cómo hacen que me están tirando la condición. Acuérdense que el otro día vimos las corrientes marinas y habíamos visto que en el caso de las corrientes marinas, la fuerza del viento producía un movimiento del agua, ¿sí? Entonces, vamos a empezar de nuevo con las condiciones normales. La alta presión, los vientos del sudeste, acuérdense que este es el anticiclón semipermanente, son los alisios, llenan la baja presión que hay cerca de Australia. Eso pasa así. Entonces, estos vientos están tirando el océano hacia la zona australiana, ¿ven? Van arrastrando al océano para allá. Fíjense lo que empieza a pasar en el dibujito abajo, en el océano. El océano está la parte fría abajo, hay una parte llamada termoclina, que es una zona de transición, y arriba está la zona cálida, donde fue calentada por el océano. Estos vientos son intensos, entonces empiezan a llevar, ¿sí?, el océano hacia el otro lado, y se produce, digamos, al sacar océano de la costa peruana, ¿qué es lo que ocurre? No se puede quedar sin agua. Entonces, ¿qué hace el océano? Como respuesta a que el agua se está yendo para la zona australiana, comienza a traer el agua que está en la zona más fría, más abajo, empieza a subir, ¿sí? Y se forma esta surgencia de agua más fresca. Esto es en condiciones normales. ¿Por qué hay agua fría cerca de la costa? No solamente por la corriente marina, sino porque hay una surgencia que se da al llevarse el agua a la zona de Australia. Entonces, como me quedo con poca agua en la costa de Perú, el agua de la parte inferior sube, ¿sí? Y toda esa zona se muestra como agua más fría. Acuérdense que la zona del océano que tiene mayor nutrientes es la zona de abajo. ¿Por qué? Porque tiene menos vida que la va consumiendo y además se produce mayor depósito de nutrientes. Entonces, la agua fría que sube es una agua que además tiene muchos nutrientes y que beneficia todo lo que sea la pesca costera. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá cómo es la situación normal? Sí. Esto, ¿se dan cuenta que esto es una circulación atmosférica que no es la celda de Hadley? Porque Hadley nosotros la veíamos en, digamos, en la dirección norte-sur. Acá estamos viendo cómo se mueve el aire en la dirección oeste-este, oeste-oeste. ¿Sí? Esta circulación se llama celda de Walker. Es distinta a la que veíamos antes de la celda de Hadley. ¿Sí? Esta es la condición normal. Vamos a verla de vuelta. ¿Todos entendieron o no? Sí, Marisa, lo que yo sé es cuando se juntan dos corrientes, una fría y otra caliente, es ideal para la pesca. Bueno, pero claro, exactamente, el agua fría es la que es ideal para la pesca porque tiene mayor cantidad de nutrientes. ¿Sí? Y bueno, krill. Claro, exactamente, tiene krill. Esa es la verdad. ¿Ven? Fíjense los vientos costeros, cómo se desarrollan cerca de Perú, ¿sí? Y esos vientos comienzan a cambiar y van hacia la parte, digamos, de Asia, ¿sí? Eso hace que el océano vaya subiendo para el otro lado y la parte de abajo viene. Yo ahora voy a volver para atrás, ya vamos a volver a esta figurita,
pero aguántenme que esto reaccione porque me lleva bastante memoria para escribir. Ahora, ¿por qué los peces están muertos? Ahora vamos a llegar porque no llegamos al niño todavía. Bueno. Vamos a ir acá de nuevo. Bueno, si ustedes miran, lo que ocurre en el océano es esto. ¿Ven? Esto es la altura un poco exagerada, ¿no? En la altura del océano, la parte que estaría a la derecha, ahí me deja escribir, esta parte que está acá sería América del Sur y esta parte sería la parte asiática. Fíjense cómo la altura del océano va cambiando como un vaivén, ¿sí? Sí. Bueno, este vaivén hace que el agua del océano cambie. Fíjense que además se le pone el color, el rojo y el azul. El rojo y el azul. ¿Qué es? Bueno, eso tiene que ver con cómo cambia la temperatura. Cuando yo tengo la zona de acá más baja, el agua que está viniendo viene de abajo. Entonces es agua fría, ¿sí? Cuando la zona esta está más alta, el agua que está viniendo es agua superficial, más caliente. Entonces, en esta situación no está bueno para la pesca. Esta es la situación de lo que ocurre con la altura del océano. Obviamente está un poco exagerado. Ustedes fíjense que estos son 20 centímetros, ¿no? Acá pareciera que son varios metros, pero en realidad el desnivel es 20 centímetros, no más que eso. Bueno, entonces, veamos qué pasa con esta situación de Walker. A ver acá si tengo un mapita. Bueno, en este mapa, si nosotros viéramos la celda de Hadley, que era, si está el Ecuador acá, nosotros el ascenso lo tenemos en esta zona y el descenso lo tenemos en los 30 grados, ¿sí? Más o menos por acá. Entonces, esta celda vendría al ser en esta circulación. En cambio, la circulación que estamos viendo nosotros es el ascenso acá y el descenso acá cerca de Tahití o la zona cercana a Australia, ¿sí? Esta es la circulación que estamos viendo ahora. Es una circulación que va a lo largo del mismo paralelo, no va por un meridiano, ¿sí? No confundan con la celda de Hadley, es distinta. A ver, entonces, vamos a volver acá. Entonces habíamos dicho la situación normal. Veamos qué pasa cuando viene el niño. Teníamos la situación normal. Fíjense, en el caso del niño, estos vientitos que están en la costa del Perú se están haciendo cada vez más suave, y el viento empieza a venir del otro lado. Entonces, como el viento viene del otro lado, me trae el agua cálida que estaba del otro lado, y ese agua cálida viene y ocupa toda la parte que está en el Océano Pacífico Central, digamos, ¿no? Entonces, como ya no hace falta, porque el viento no me está sacando el agua, no viene más agua de abajo fresca, y eso desaparece. Entonces, el agua que viene es agua más superficial, que viene del lado de Asia, y ese agua no es un agua rica en nutrientes. Y fíjense que lo que pasó es que se invirtió la presión. Ahora, donde yo tenía una presión alta, tengo una presión baja, y donde yo tenía una presión baja, tengo una presión alta. ¿Qué es lo que pasa entonces acá? Como se invierte la presión, ven, teníamos esta presión en la condición normal, fíjense, cambia el viento empieza a cambiar de dirección, ¿sí? Y ahora la parte cálida del mar viene hacia la costa del Perú, desaparecen los vientos costeros y se empieza a formar una alta presión cerca de Darwin, de Australia, y una baja presión en la zona del ciclón del Atlántico Sur. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Antes llovía cerca de Australia, ahora llueve cerca de Perú. Y en el océano tenemos esos cambios en la temperatura del agua. ¿Sí?
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que me cambió la circulación general que yo tenía en la atmósfera. Entonces, por eso afecta el clima, porque si acá yo tengo una baja presión donde antes había una alta, alrededor también me cambiaron todas las otras presiones, ¿se dan cuenta? Entonces, eso tiene una influencia que llega a lugares insospechados en el planeta. De hecho, fue el primer efecto que, conociéndolo, que tiene una oscilación entre 2 y 6 años, ayudó a conocer cómo empezar a pronosticar el clima. Es el primer fenómeno que nos ayudó a nosotros a pronosticar clima, porque hasta ahora podemos pronosticar tiempo meteorológico, pero clima es muy difícil pronosticar. Con el niño uno puede pronosticar lo que va a pasar a 6 meses, a 1 año, a 2 años, si las condiciones están bien dadas. Entonces, en la condición del niño, la celda de Walker se invierte, tenemos la baja presión cerca de América del Sur y alta presión cerca de Australia. Vamos a ver qué pasa con la niña. Marisa, Sí. por más que se invierta la celda, ¿se sigue llamando celda de Walker? No sé si le cambian el nombre, en principio no. Es la misma celda, porque la celda Walker se llama la celda que ocurre en la dirección esa, digamos, es la del caso normal. Acá ya directamente le llaman efecto niño y la verdad que no sé si le siguen diciendo celda de Walker. Nunca me pregunté eso, Alicia. La voy a buscar. Bueno, pero sí, es la celda de Walker que se invierte en realidad. Vamos a ver qué pasa cuando se desarrollan las condiciones niñas. Fíjense, volvimos otra vez a la normal, ¿se acuerdan? Alta cerca de Perú, baja cerca de Australia. ¿Qué pasa con la niña? La niña es una intensificación de las condiciones normales. Fíjense, antes llovía un poquito, ahora llueve mucho más. Antes el océano subía un poco, ahora sube muchísimo más. Las condiciones del océano frío se acercan casi todo el océano Pacífico Central. ¿Sí? Entonces, se intensifica en la centro de alta presión, no llueve nada cerca de la zona costera del Perú, pero llueve muchísimo en otras zonas, como por ejemplo en la zona australiana. Entonces, la niña es como la condición normal sumamente exagerada, ¿sí? Desde el punto de vista de la celda de Walker y desde el punto de vista de la presión. ¿Qué produce? Bueno, generalmente en nuestra zona la niña está asociada a aridez, a más sequías, a menos precipitación, pero hay en otras zonas del planeta que produce intensificación de la lluvia. Fíjense que en la zona acá cercana a Nueva Zelanda las lluvias son sumamente intensas, ¿sí? Entonces, depende del lugar donde estemos en el planeta, el efecto es un poco distinto. ¿Se entendió cómo funciona esto? Fíjense que no se puede pensar en el niño si no se piensa, digamos, el niño es parte de un fenómeno que se llama ENOS, el niño oscilación sur. ¿A qué se le llama oscilación sur? A este cambio de presiones que ocurre en el Pacífico ecuatorial. Entonces, ese cambio de las presiones es la oscilación sur. ¿Cómo cambia la presión en el Pacífico? Y el niño es de la parte del fenómeno oceánico, del ENOS, y la oscilación sur es el fenómeno atmosférico del ENOS. La niña, lo mismo, corresponde al océano, pero la oscilación sur también se da porque hay un aumento de las diferencias de presión en esa dirección. Entonces volvemos a ver la normal, miren la normal. Los vientos, esos son los vientos alisios, que se dan entre la costa de Perú y la costa de Australia. Esa condición, se dan precipitaciones en esa zona y no de precipitación en el Pacífico cercano a Perú. Se establece la circulación de la celda de Walker, se dan los vientos costeros y empieza a cambiar la altura de la termoclina, ¿sí? La termoclina, siempre que yo saco agua, se tiene que llenar el hueco que se formó cerca de la costa, entonces el agua de la parte inferior del océano sube
y se da un ascenso de la termoclina con la presencia de agua cercana a la costa. ¿Ven? Se da frío y calor, un dipolo de temperatura, la condición normal. Miremos la niña ahora. Es esta condición que se empieza a intensificar. Fíjense cómo la nubecita de este lado ya creció y se volvió una nube mucho más grande y llueve mucho más. ¿Sí? Es la misma condición, pero totalmente intensificada. Entonces, su urgencia se incrementa y alcanza hasta zonas cercanas al centro del Pacífico. Obviamente, es una condición muy propicia para la pesca, ¿no? Pero también trae problemas climáticos, así que a los países afectados a veces lo que le da por un lado se lo saca por el otro. Eso sería la condición de niña. Y del niño, volvemos a lo normal, y se invierte la circulación de la celda de Walker. Desaparece la celda de Walker, ¿sí? Y la circulación comienza a ser desde Asia hacia el continente americano. No hay más los vientos costeros en el sentido que se daban antes, se dan vientos en el sentido contrario. Baja la termoclina, tengo agua caliente en la zona superior, eso influencia a la parte pesquera de la zona de Perú. Y obviamente se dan precipitaciones en la zona de Perú y no se dan precipitaciones en la zona cercana a Australia. No sé si escucharon que un año que llovió tanto que hasta se había formado una laguna en el desierto de Atacama, que estaban preocupados porque iba a cambiar el ecosistema del desierto de Atacama. Ustedes dirán, bueno, pero les viene bien el agua, sí, pero había un montón de bacterias anaerobias que estaban adaptadas al desierto que empezaron a morirse por el exceso de agua. Bueno, a nosotros no nos viene bien nada, parece, pero realmente el ecosistema le cuesta cambiar lo que ya está adaptado, ¿no? Entonces, bueno, esto es el fenómeno del niño. Vamos a ver algunos resultaditos de lo que ustedes pueden ver a nivel... Lo tengo que poner así porque como que se traba. Se ve que tiene mucha memoria esto. Vamos a volver para adelante. Ahora que se explicó un poquito, esto ya lo vieron, lo vamos a pasar, el niño a la niña. Bueno, ¿cómo se observa? ¿Cómo se dan cuenta que viene? Fíjense, este es el niño del 97, que yo le decía que fue 97, 98, fue un niño sumamente intenso. El 82, 83, muy intenso, 97, 98, muy intenso. Fíjense hasta dónde llegó el agua caliente, casi hasta Australia. Fue impresionante. Lo que se hace, bueno, ¿cómo se detecta el niño? Generalmente se detecta por la temperatura del agua del océano a la altura del ecuatorial, digamos, del océano Pacífico ecuatorial, y además lo que generalmente se mide es la diferencia de presiones entre la zona cercana a Perú y la zona cercana a Australia. Entonces, ¿dónde se mide? ¿Ven? Estas son las zonas. Generalmente se estudia, el niño se divide en estas zonas. ¿Por qué? Porque hay niños que la influencia llega hasta acá, otro que llega hasta acá, y así se va viendo qué tipo de fenómenos hay. Para que tengan una idea, hay una estación acá que se llama Darwin, ¿la ven? Ahí dice Darwin. Y hay otra estación que se llama Tahití, acá en el medio del Océano Pacífico, ¿sí? Bueno, generalmente se mide la diferencia de presiones entre Darwin y Tahití, entre estas dos estaciones, y se ve, acuérdense cómo era, acá teníamos una alta presión, acá teníamos una baja, cuando se invierten o empiezan a bajar las diferencias de presión, se supone que estamos ingresando a un niño. ¿Quién lo monitorea? Bueno, hay boyas y están las estaciones y se monitorea la presencia del niño por, bueno, sistemas internacionales, ¿no? Generalmente la NOAA lo hace. Entonces esto es, ¿ven? Lo que se establece acá, esta diferencia de presiones, se ve en el mapa, que es el mismo mapa que vemos siempre, ¿sí? Fíjense que acá están los nombres, la alta siberiana, la baja de las Aleutianas, la baja de Islandia, ¿sí?
que esos son los nombres que le ponemos los meteorólogos. Y la diferencia de presiones entre acá, Tahití y Darwin, ¿ven? Es lo que me da si estamos en la zona de niño o la zona de niña. ¿Mm? Entonces, fíjense, se ve como una especie de columpio. Cuando en Tahití la presión es más alta, ¿sí? Es condición normal, o si se excede, es condición niña. Cuando en Darwin empieza a subir, cuando empieza a cambiar esto, ahí nos damos cuenta que el índice de oscilación sur, a esto se llama índice de oscilación sur, se cambia. ¿Ven acá? Miren cómo está dibujadita la celda de Walker, ¿ven? La circulación ecuatorial de Walker es toda esta circulación que está acá. Tenemos ascenso y descenso, obviamente cuando acá tengo la alta presión tengo descenso, ¿no? Y esta alta presión cerca de Australia. Lo mismo nuevamente empieza a bajar la presión cerca de África. ¿Qué es lo que pasa? Porque acá pueden ver bien ustedes por qué influye el clima a escala mundial. Porque si yo acá sube, o sea, tengo la baja presión acá el aire va a ir para allá, baja para acá, ¿sí? Y fíjense que acá donde antes había bajada, hay subida. Y este es el cuerno de África, donde no llueve nunca. Si yo pongo la subida en esta zona, y bajada acá, y vuelta a subir acá, fíjense que me cambian las zonas donde voy a tener precipitación, ¿sí? En esta zona que está alrededor del Congo ya no tengo más precipitación. Y precipitación en la zona donde están los desiertos. Entonces, usted me dice, pero eso no es malo. No, es cierto, no es malo, pero el problema es que la gente no está adaptada a eso. Entonces, en un lugar donde no llueve nunca, de golpe te llueven 400 milímetros, pasa como esa vez que llovió 400 acá en Neuquén en 2 días, que se inundó en Neuquén. ¿Sí? Entonces, tampoco es del todo beneficioso esos cambios tan bruscos que se producen. Y esta es la razón por la cual cambia el clima de todos lados, porque fíjense, donde antes subía, ahora baja, y donde antes bajaba, subía. Entonces, toda esta zona cerca del Amazonas, que antes tenía precipitación intensa, ya no la tiene. Y eso es algo que, para mantener la selva amazónica, obviamente una sequía, nos produce un cambio importante en determinados lugares, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo el cambio en la circulación me afecta a escala planetaria, no me afecta solamente entre acá y acá. Acá en esta situación, sí, ¿Esto es para la niña nada más o el niño también? En mi caso, esta circulación que está acá, que estoy dibujando acá, es la normal. Así anda todo el día. Si esto es una niña, si fuera una niña, esta alta es una recontra alta. Sí. ¿Sí? Entonces acá, en lugar de llover esta nubecita, llueve dulce inundación. Esta zona de Oceanía llueve un poco. El polvo llueve mucho. ¿Sí? Especifica condiciones con la circulación. En cambio, lo que hace es directamente no llueve. ¿Entendés? Entonces son sistemas que ya están toda la lluvia, cuando empieza a llover empiezan a tener todos los problemas asociados, ¿no? Lo que ustedes tienen que fijarse es, nosotros siempre hablamos de circulación. Acá hay ascenso, acá hay descenso, en los 3 más o menos, y entonces esto nos traía para este lado, así. Y esto nos da la circulación de Hadley. La de Hadley es la dirección así. Perdón, dibuje feo, meridiano. En cambio, es una circulación en sentido de los pares. Es el ascenso y hay el descenso. Este tipo de circulación. ¿Se dan cuenta? Es todo parte de la circulación. Ven, acá se lo vuelve a mostrar, la circulación de Walker. Mirá, sí sigue llamando Walker, mirá, pero cambia la circulación. Entonces, acá en Darwin llovía y acá no llovía nada. Y ahora fíjate lo que pasa acá.
cuando tenés el niño, volvés a tener ascensos, ¿sí? En estas zonas cercanas a, y acá nuevamente ascenso en esta parte de América, donde antes estaba más asociada a un descenso. Entonces, esto nos va trayendo cambios en los lugares donde llueve. Generalmente en Argentina suele llover mucho en la pampa húmeda. ¿Ven? Acá está Tahití y Darwin. Entonces, acuérdense, acá mido la presión y acá mido la presión. Si acá tengo presión alta y acá tengo presión baja, esto da el vaivén así, ¿sí? Esta es situación niña o normal. Si esta situación cambia, la baja presión está de este lado, acá estoy en el niño. Vamos a ir a ver. Estos índices de la medición de la diferencia de presión entre Darwin y Tahití se llaman índice de oscilación sur. Si alguno quiere mirar la tesis de Florencia, Florencia estudió el efecto del niño en los ríos de la zona de la cuenca. ¿De qué río era, Flor? ¿No me escucha? Ahí tenía el micrófono cancelado. Nosotros estudiamos, junto con Damián, con mi compañero, el área norte de Neuquén, la cuenca alta del río Neuquén, y ahí estudiamos si la influencia de este fenómeno a nivel planetario generaba diferencias en distintos elementos. Analizamos temperatura, precipitación, área cubierta de nieve. Lo que pasa es que este es un fenómeno a nivel de escala planetaria que no en todo el mundo afecta, y no en todas las partes que sí afecta de la misma forma. Entonces hay un montón de regiones del mundo o áreas del mundo que todavía no están estudiadas. Y justo la zona de la provincia de Neuquén y Río Negro es un área que, sobre todo el área cordillerana, es un área que no tiene muchos antecedentes. Bueno, una manera de ver cómo, si hubo niño o no hubo niño, es ver cuál es el índice de oscilación sur. Una manera es ver la diferencia de la temperatura del agua al océano, y la otra manera es ver la diferencia, es el diferencia de presiones entre Tahití y Darwin, ¿sí? Entonces, vemos cuando tenemos condiciones negativas, y cuando tenemos condiciones positivas la asociamos al niño o a la niña. ¿Ven? Acá está este índice de diferencias de presión. Vamos a ver acá. Esto es para que vean que la otra manera de ver es la temperatura del océano. ¿Sí? La temperatura del océano nos da SST. Cuando vean SST, significa Sea Surface Temperature. Temperatura de la superficie del mar. Eso se mide por boyas o por satélite, y eso nos da idea de si tenemos al niño o tenemos al niño. A ver, en la de arriba, ¿qué hay? ¿Un niño, una niña, situación normal? ¿Qué les parece? Una niña. Y estamos en una niña, seguramente, ¿sí? Porque no se va todo el agua y el calor para Darwin. Exactamente, tener agua caliente está en la zona de Darwin, y tenemos agua fría acá en la zona de Perú. Si hay agua fría ahí, significa que hay una surgencia, ¿sí? Sí. La marca caliente es probable que sea una niña, no una normal, ¿sí? Pues la normal estaría más retraída del otro lado, ¿no? Aunque las anomalías, fíjense que no son tan altas, ¿no? De 1 grado, 2 grados. Anomalía se llama cuando yo hago la temperatura de ahora dividido la temperatura media. Entonces, si esta diferencia es muy grande, significa que estoy muy lejos del promedio, ¿sí? Entonces, si estoy muy lejos del promedio es porque la temperatura de este mes es mucho más alta que el promedio. A eso le llamamos anomalía. Y acá, fíjense, esta era una normal, condición normal. Ah, mirá la niña, más intensa, mirá. Ahí no habíamos visto, Alicia. ¿Por qué normal? Porque acá tengo
hasta 0,5, es muy baja la diferencia de temperatura. Acá con la niña, fíjate hasta cuándo se dio, menos 3 grados. Es mucho más alta la diferencia. Por eso es una situación de niña. Y el niño acá con más 4, más 5. O sea que tiene que haber una temperatura mucho más alta para que se no vea la condición normal o la del niño. O sea, Marisa, sí. Resumiendo, temperatura alta en la costa de Perú es el niño y temperatura alta en Darwin es la niña. Sí, bueno. Sí, pero temperatura alta en Darwin puede ser la niña o normal. La niña normal. No, una situación normal, que no es ni niña ni niño, como es esta que está acá. Ajá. ¿Ves? Si la diferencia de temperatura es muy pequeña, que llega a menos de 1 grado, se le llama situación normal. Ajá. Y si la diferencia de temperatura, ¿ves? Es de menos 3, menos 5 grados, ¿sí? Ahí ya estoy en una situación niña. Por eso le decía, no sabía si es normal, porque con cuánto definís. Yo me acuerdo con cuánto habían definido ustedes, Florencia, las normales y la 0,5 ¿era? Sí, con 0,5. Claro, la de 0,5 me daba la diferencia entre una y otra. Pero ahí se va activando y va viendo cómo va surgiendo la anomalía, digamos. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces vamos a ver algunos efectos. Fíjense. Se da con el niño, se da precipitaciones en la zona de Chile, hay aumento de la temperatura del mar, lo que produce evaporación, entonces tenemos grandes precipitaciones en esta zona. Fíjense que acá habla de grados de la temperatura promedio del mar por sobre la temperatura promedio del mar de 3 grados más o menos. Por eso, cuando es menos, lo consideramos normal. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en el niño del 97-98? Miren las zonas donde fue afectado. La zona que tiene cuadraditos así son menos lluvia de lo normal. Vamos a buscar lluvia de lo normal con los cuadraditos. ¿Sí? Cuadradito, acá, menos lluvia de lo normal. Cuadradito, menos lluvia de lo normal. Cuadradito, menos lluvia de lo normal. ¿Sí? Y acá no está muy segura, pues está medio tapado, a ver si son... Uy, quise agrandar. No, son gotitas más que cuadradito eso. Entonces ahora, las gotitas esta no era cuadradito, eran gotitas. Más lluvia de lo normal acá, 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 más lluvia de lo normal. Esto generalmente está asociado a la zona nuestra con el Niño, con grandes inundaciones en la pampa húmeda. No sé si ustedes tienen recuerdos, pero generalmente cuando se dan las inundaciones en la zona de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, qué sé yo, está asociado al Niño. Más lluvia de lo normal en Perú, ¿sí? Después se da más frío, fíjense que también cambia las condiciones de temperatura, ¿sí? Más calor de lo normal acá en los pobres de África, más calor de lo normal, más calor de lo normal, ¿sí? Más calor de lo normal. Entonces, eso comienza a afectar un montón de cosas, ¿sí? Algunos lo asocian a intensificación de los huracanes, ¿sí? Y se va asociando con un montón de... hoy en día están estudiando cómo se relaciona con la ocurrencia de tormentas y demás. Vamos a ver, fíjense, en septiembre del 97 el huracán Linda afectó la costa oeste de México con vientos de 300 kilómetros de una de las tormentas más fuertes registradas en el Pacífico Oriental. No está demostrado que se afecten de alguna manera, que haya más huracanes, pero la intensidad de los huracanes es mayor en condiciones de niño.
¿no? Y fíjense, durante el Niño 82-83 se formó en pleno desierto de Piura el segundo lago más grande del país después del de Titicaca, con una longitud de 150 kilómetros y 3 metros de profundidad. Imagínense en un lugar, en un desierto como el desierto de Piura, que se forma un lago por la cantidad de precipitación, ¿cierto? Pero bueno, es una cuestión de condiciones de cambio muy bruscas de una temporada a la otra, ¿no? El tema cuando se asocia mucho con las sequías, sequías y a temperatura mayor de lo normal suelen asociarse con incendios forestales, ¿no? Entonces, en el Niño del 97-98 se dieron incendios forestales en la parte de Indonesia y en la selva amazónica. Y se dieron inundaciones en aldeas de Sudán, en el continente africano. Entonces, todos esos cambios producen efectos sobre la vida común que tiene el resto de la gente, ¿cierto? Marisa. Sí. Esto es muy complejo. ¿Nos vas a tomar los cambios climáticos? No, esto no es cambio climático, esto es variabilidad climática. Variabilidad climática. No se lo voy a tomar con ninguna profundidad. Usted tiene que saber qué es, porque es un tema que está en los medios, y si les toca dar clase un año que tenemos un niño recontra intenso, lo único que hablan en la tele es de que por culpa del niño se inundó la provincia de Buenos Aires, que los chacareros salen a la ruta porque se le arruinaron las, ¿cómo se llaman? Las cosechas, ese tipo de cosas, se lo van a tener que explicar. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que es un efecto acoplado entre el océano y la atmósfera, que tiene que ver con la circulación en el sentido latitudinal, que tiene que ver con un cambio de la presión en el Pacífico central, en el Pacífico ecuatorial, y que cuando ocurre un niño o una niña fuerte, hay cambios en las condiciones normales en un montón de partes del mundo. Mirá, esto es lo de la niña, recién habíamos visto al niño. Fíjate que ahora la niña te da las condiciones al revés de lo que te dio antes. Entonces ahora tenés más frío de lo normal en el desierto del Sahara, por ejemplo. Sí. O más calor de lo normal en toda la zona de Estados Unidos o de la zona del Pacífico. Entonces, ese tipo de cosas afectan a la vida de las personas, ¿no es cierto? Pero fíjate que acá, en lugares donde antes tenía más lluvia, sigue teniendo más lluvia. ¿Sí? Entonces, no es tan fácil de decir como llueve más, llueve menos, da más frío, da más calor en determinado lugar. Por eso es lo que decía Flor. En muchas partes del mundo se le estudia en particular para ese lugar cómo afecta el niño en ese lugar en particular. Se desplazó el CID para el norte. ¿El qué? La zona de convergencia intertropical se desplazó para el norte. Fíjate, volvamos para atrás al niño. Mirá, ¿ven dónde está el niño acá? Fíjense, sí, como dice ella, está en esta zona. Y mirá la corriente en chorro. La corriente en chorro pasa por la mitad estamos en el norte de China y la parte del centro de Estados Unidos. Veamos qué pasó con la niña. En la niña, esta corriente en chorro subtropical está más o menos al mismo lugar, pero fíjense que se generó este tipo de cambios y la zona de convergencia sí está un poquito más alta. Bueno. Ese tipo de fenómenos lo podemos asociar a un montón de cambios. Acá tienen varios ejemplos para que lo vean. Y esto es para que vean cómo se mide, ¿no? Fíjense, boyas, datos de satélite, estaciones de marea, más boyas y observaciones de barcos. Todas estas observaciones se tienen en cuenta para ver el programa de mediciones en el Pacífico tropical, ¿sí? A partir de esta información se sacan las situaciones del niño y la niña. Es un programa mancomunado, ¿se dan cuenta? Porque obviamente son muchos los países que intervienen. ¿Ven? Fíjense que acá las estaciones de marea son de América Central, no toda Estados Unidos, están muchas
de México, acá tienen en la parte de Perú varias, en Chile, ¿sí? Lo mismo acá, en Indonesia, está la parte de China, la parte de Nueva Zelanda, ¿sí? Todas esas estaciones mancomunadas nos dan la información para el estudio del niño. Sí. Acá hay una animación de lo que pasa con el océano, ¿ven? Por eso, esto fue el fenómeno del niño desde enero del 97 hasta marzo del 98, si acá está mal, en 1998. Estas filminas que yo estoy usando pertenecen a Rosa Companucci. Yo las uso así como las dejó Rosa, primero porque tiene unas animaciones muy lindas y otra porque ella es una de las referentes del tema del niño en Argentina. Y ella vino a dar una charla en el año 2007, bueno, muchos de ustedes, de los chicos, eran bebés y nosotros grandes éramos más grandes, obviamente. Cuando se fue me dejó la copia del seminario y la verdad que yo le agradezco mucho porque son diapositivas muy lindas y muy que explican muy bien la condición del niño. Fíjense cómo acá está, por eso les digo, fíjense, Companucci y ella, y estudió la precipitación invernal en los Andes. Más que en la zona de los Andes donde estudió Flor, no había. Ellos lo estudiaron para la zona más arriba, para la zona de Mendoza, por ahí. ¿Sí? Y la zona cercana a Santiago de Chile. Entonces, en esos lugares está correlacionado con cambios en la precipitación. ¿Ven? Sí. Áreas con variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta zona la precipitación está asociada al fenómeno del niño. Eso nos produce mayor caudal o menor dosis la niña y una variación que tiene que ver de una década a la otra, ¿no? Entonces, pero estas son cosas que ya han sido estudiadas. Algunos, bueno, ella acá preguntaba a qué se debe esto. Bueno, en general, como es un fenómeno tan de escala global, nunca se sabe si empieza porque empieza el niño, digamos, porque empieza la surgencia en el mar o porque empezó el cambio de presión. Es un poco el huevo y la gallina. ¿Cuál es primero? Uno nunca sabe. Lo que sí se sabe es que cuando comienzan a cambiar las situaciones, las dos cambian juntas. Acá tienen los últimos, los ENSO de los últimos 450 años, hasta el año 97, siguieron habiendo, ¿sí? Pero ven que hay una serie bastante larga, desde el año 1500 hay registros de que haya ocurrido el niño, ¿sí? Entonces, fíjense, evento fuerte, fíjense, del año 1539, fuerte, y se empiezan a dar así fíjense acá hay 4 años, acá hay del 53 al 58, 5 años, del 47 al 52. Pero ¿quién registraba esto en el 1500? Y generalmente cuando se hacen series tan atrás, esas series tan atrás se hacen basadas en lo que se llaman proxy data. Entonces, o son datos que tienen que ver con problemas que hayan tenido las comunidades aborígenes en esa época, que eso los historiadores lo tienen bastante registrar por mortandad o por asociación en cambio de habitaban las comunidades registro de esa asociación. Y a partir de la década del 90, de los 1900, se empieza a registrar, ¿sí? Con medios tradicionales. Contale un poquito cómo hicieron ustedes. Bueno, nosotros lo que hicimos fue obtener los datos que Marisa les hablaba recién de los organismos internacionales, que ellos los toman con todos los elementos que Marisa recién les mostró, desde datos de boyas,
tienen estaciones con boyas flotando en el mar, datos de satélites. Es un gran conjunto de datos que procesan y después están disponibles para que cualquiera de nosotros lo podamos descargar a través de internet, de las páginas de internet. Y nosotros elegimos el área norte de Neuquén, como les contaba, y nos encontramos con que no había ningún tipo de antecedente de estudio en esa zona. Entonces, justamente con los trabajos que recién les mostró de Rosa y otros autores, veíamos que todo se relacionaba con los Andes, pero con los Andes cuyanos principalmente. Los límites marcados los estudios eran al norte del río Colorado, y después había algunos estudios hacia el sur de la Patagonia. Entonces el área que queríamos estudiar nosotros estaba casi nula de antecedentes. Lo que queríamos determinar era realmente si estas variaciones entre el niño y la niña, como les decía Marisa, generaban repercusión en valores de temperatura, de caudal, de los ríos del norte de Neuquén, porque después nosotros sabemos que si bien el río Neuquén nace en el norte de la provincia, recorre una gran extensión hasta llegar al área de confluencia. Entonces, si había aumento de caudales o disminución de los mismos, esos problemas se tenían que ver reflejados también con inundaciones o con periodos de sequía. El análisis que se hizo fue un análisis estadístico en busca de correlaciones entre los aumentos de estos fenómenos, de este fenómeno, estas variaciones de las anomalías con variaciones en los elementos que nosotros medíamos. También toda información que se obtuvo a través de imágenes satelitales y de estaciones hidrometeorológicas ubicadas en la cuenca del río Neuquén, que esos datos los proveyó la IC. La IC, en todo lo que es la gran cuenca del río Negro, tiene un sistema de estaciones que para lo que es la Argentina es muy bueno. Nosotros a nivel mundial por ahí estamos un poco en desventaja para la obtención de datos en terreno con respecto a otros países que tienen muchísima cantidad de estaciones. Pero por suerte nosotros en la zona en la que estábamos estudiando contábamos con un número importante de estaciones en comparación con otras regiones de la Argentina. Con toda esa... ¿Sí? Sí, muy bueno. Bueno, fíjense que ellos estudiaron lo mismo que están estudiando ustedes, ¿sí? La licenciatura, ¿no? Obviamente. Y así todo les salió un trabajo muy, muy lindo que hicieron con la parte del niño. Así que no, por más que sean los temas un poco complicados, de a poquito uno puede ir incorporando nuevas temáticas y tratando de descubrir nuevas cosas a partir de la parte que uno ya fue estudiando, ¿no? Entonces, siempre tienen que pensar que todo el conocimiento que ustedes vayan adquiriendo siempre les va a servir para algo. Entonces, eso fue una tesis de licenciatura, un trabajo final de licenciatura. No era un doctorado ni nada por el estilo, ¿no? No, y hay que tener... No, que les iba a comentar a los chicos que si bien este fue un trabajo final de licenciatura, todas estas investigaciones empezaron de forma previa a través de los pequeños proyectos de investigación que teníamos en las becas, que teníamos tanto mi compañero como yo. Entonces ahí empezamos el desarrollo. Y estas becas las obtuvimos por pertenecer a un equipo de investigación como alumnos. Nosotros, una vez que ya teníamos las condiciones para formar parte de este grupo de investigación, nos sumamos al proyecto un primer proyecto que codirigía Marisa y después un segundo proyecto que dirigió, y nos fuimos formando en paralelo, además de cursar el profesorado y la licenciatura, nos fuimos formando en investigación, colaborando y después formando parte como alumnos en los proyectos. Esos proyectos, cualquiera de ustedes, cualquiera de los alumnos que estén interesados en participar, no solamente
como se llama, del área física, sino que hay proyectos a lo largo de todas las áreas que tiene y los grupos que tiene la carrera, ¿sí? Cada profe está inmerso en un grupo de investigación y siempre hay espacio para los alumnos que quieran formar parte de esos grupos. Obviamente que hay que tener ciertas condiciones y que esas condiciones se alcanzan generalmente cuando uno está llegando a la mitad de la carrera. Hay que tener más del 60% de las materias aprobadas y otros requisitos. Pero está muy bueno que lo vayan pensando. Y el requisito primordial es ganas de trabajar. Y obviamente, ganas de trabajar. Porque obviamente lleva un tiempo extra a las materias de la carrera, ¿no? Sí. Son cosas que suelen hacerle, pero fíjense que es algo que reditúa. ¿Por qué? Porque cuando uno va aprendiendo cosas nuevas, eso es lo que siempre les digo yo, lo que a pesar de que uno dice, bueno, esto me va a servir, no me va a servir, será difícil, no será difícil, bueno, todo lo que uno va incorporando lo puede ir después utilizando para distintas cosas, y eso es sumamente importante. Así que los que se sientan, que a medida que vayan avanzando, que se sientan con ganas y que tengan un poquito más de tiempo, van a ver que una vez que se van tomando cancha con la manera de estudiar y demás, como que es más fácil acomodarse los tiempos. Sí. Entonces, cuando ocurra eso, ustedes pueden pedir a los distintos docentes a ver si hay alguno que tenga el proyecto de investigación como para incorporarse y participar de los proyectos. Obviamente empiezan primero con algunas tareas más sencillitas y también, digamos, es un trabajo que es ad honorem, pero sí tiene rédito, hay que tenerlo en cuenta eso. A pesar de que no tiene rédito en efectivo, tiene rédito a nivel de experiencia, tiene rédito a nivel de lo que yo voy aprendiendo, de lo que y de las herramientas que voy adquiriendo, ¿sí? Porque son cosas que a veces uno en la materia va viendo, pero después como que no las usa todas, entonces se empieza como a olvidar. En cambio, cuando uno está en el proyecto, empieza a utilizar estas cosas que ya fue adquiriendo y realmente yo creo que termina siendo bastante positivo. Así que ténganlo en cuenta, a los que les gusta la parte de investigación, además de la docencia, o a los que están haciendo la licenciatura, que es una opción que tienen en adelante. Bueno, es un poquito, acá están todos los niños de los últimos años de vuelta, en función de la precipitación, el evento más alto de los últimos 450 años. ¿Sí? Pero el estudiante de cuáles son los efectos que tiene y poder entenderlo si llegado el caso tienen que explicarlo en la carrera. Consultas, aunque sea de este tema, de otro tema. Están muy callados hoy. Usted puso una filmina que decía el sol con signo de pregunta y otras cosas que no llegamos a ver. Sí, la pasé un poco rápido. ¿Cuáles son los forzantes? ¿No? Los forzantes, ¿quién produce esto? Y en realidad no, como que no está muy en claro cuáles serían el huevo y la gallina, digamos. Pero en general es una respuesta de la variación del sistema. Y como es un sistema que no es lineal, es muy difícil de decir, pasó esto, entonces va a pasar lo otro. Lo que sí podemos decir es que cuando empieza a cambiar la presión, ahí sí se va a dar a un niño o una niña. ¿Sí? Eso, la manera de saber si va a venir uno, eso ya está bastante claro, y se está pronosticando de un año para otro ya la presencia o no de niños. Pero ¿cuál es el primer forzante? Como que siempre hay ahí alguna que otra dudita, ¿no? Por eso está ¿Por qué dice, Marisa, por qué dice respuesta de la variabilidad y la relación océano-atmósfera, sistema no lineal, caos? Porque digamos, ¿por qué se da el niño? Porque es parte de esa variabilidad que tiene la atmósfera y el océano. A eso se refiere. Que es intrínseca de los dos sistemas.
Y como no es lineal, no, digamos, uno no puede decir cambió tanto la temperatura del océano en el punto este, entonces va a cambiar tanto la temperatura del océano en tal punto. No lo puedes decir así. Entonces, generalmente necesitas un modelo re complejo para solucionarlo, porque no es una causalidad lineal, digamos. Cuando pasa esto, no necesariamente pasa lo otro. ¿Sí? Por ejemplo, mucha lluvia en el Amazonas no significa poca lluvia en el Congo. A eso se refiere. Sí. Bueno. Bueno, fue muy difícil. Fue difícil la parte de reconocer mundialmente dónde afecta y cómo afecta. Y no, eso, digamos, más que escuchar lo que te dice la gente del lugar, no se puede. Eso, hay efectos que todavía no están estudiados, pero de a poquito se está estudiando en distintas partes del mundo, ¿no? Ahora se perdió un poco de onda y se estudia más calentamiento global, ¿no? Pero el niño también tiene mucha incidencia. Bueno, esto sería todo. No tiene una parte en la práctica este tema, ¿sí? Tiene un montón de figuritas que ustedes pueden mirar o no. Esta no le va a funcionar a ustedes porque no se puede grabar. Rosa lo dejó, pero no se puede, pero sí la pueden buscar en internet, en la editorial esta Pearson. Igual va a quedar acá en el video grabada, entonces la pueden volver a ver todas las veces que quieran con el video. Sí, pero no en el PDF. Yo voy a ver si la consigo y la subo. Fíjate, yo la busqué y no la encontré, Flor. Bueno. Digan. Repetinos qué es la termoclina. La termoclina es la zona, es una zona del océano donde se produce un cambio en la salinidad y en la temperatura. Sí, es como una zona de transición entre la zona de abajo y la de arriba, digamos. Me van a matar los oceanógrafos con mis explicaciones, pero es una zona de transición con un cambio donde se da un cambio importante en la salinidad, principalmente. Bueno. ¿Sí? Sí, esa termoclina también no solamente se da en los océanos, sino que también en los lagos, por ejemplo, existe. Y esa termoclina... Sí, se da en los cuerpos de agua. Sí, generalmente se asocia con la zona hasta donde la radiación solar calienta el cuerpo de agua. Aparte, si estamos hablando de un lago que es de agua dulce. Claro. En el océano también tiene que ver con la salinidad, como les decía Marisa. Bueno, gracias. Acá está dibujadita. Bueno,